Continuamos explorando la pintoresca ciudad de Bogotá y hoy nos venimos a abrir el fin de semana a este bonito parque. Estamos exactamente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en el centro de la ciudad, un parque conocido por ser el pulmón de la capital de Colombia. Acabamos de llegar al parque y nos metimos un poquito, pero dado el ambiente que nos encontramos, vamos a recular, vamos a ir hasta la puerta otra vez y vamos a comprar algo de beber, algo de tomar. Unas patatillas o algo así, sí. Porque la verdad es que está muy ambiente de picnic, se ve un montón de gente, de familias, ¿no? Como que vienen a pasar el día, hay incluso tiendas de campaña. Sí, está genial. Y está luciendo aquí el sol, pega bien, así que nos vamos a tirar un poquito en el césped, yo creo. Es un planazo. Train back for the beach in our time. The worries are so out of reach in our minds. Ahí trae un par. A ver, voy a agarrar una de estas también de aquí, ¿no? Esta es de sabor limón. Ya, ¿no? Algo de beber. ¿Esto qué es, cerveza? Sí. Cerveza. Ah, ahí está la colombiana esta. Sí. ¿La tienen chiquitita? No. Ay. Bueno, dale, si no la llevamos a casa. Bueno, ¿una colombiana? Y las 3 bolsitas. Sí, la comida. La verdad que nos fuimos por los procesados, podíamos haber pedido un zumo, ¿no? Sí, un juguito en vez de las papas fritas, pero tenía buena pinta. Bueno, es un día, hoy es sábado. El calor invita al saladito también, ¿no? Está bien, a mí me... Al picnic, ¿no? Sí, al picnic, sí. Vamos a chusmear acá que están al lado de los puestos de comida un montón de barriletes, porque no sé si llegaron a ver ya que hay un montón de barrilete, cometa, como le digan, la verdad. En España, cometa. Cometas. En Argentina, barrilete. En Colombia, no lo sé. Ah, claro. No lo sé, déjanos en comentarios. La verdad que yo le voy a llamar barrilete y hay un montón de chicos jugando con esto, sí, sí. Un montón de puestos para comprarlos en la puerta y dentro del parque las están volando. Sí, incluso hay algunos que no van a llegar a verse en la cámara, pero están altísimos. Sí, sí, la gente es pro. Muy pro de esto, muy bueno. Bueno, ya nos acomodamos, estamos aquí en un rinconcito verde que encontramos al lado del lago, que está muy bonito, a pesar de que por aquel lado está todo nublado. Sí. La realidad es que el parque está súper pintoresco, hay un montón de gente haciendo cumpleaños, vimos ya 2 o 3 globos por todos lados, perros, cometas por todos lados, barriletes, y está el día para picnic, así que nosotros nos unimos. No sé si vieron, pero la mítica manta que nosotros siempre poníamos en San Rafael, en Mendoza, en todos lados, no la trajimos, porque esto es una mudanza y había que hacer selección.
no pasó el filtro nuestra mantita. Tenemos Y ahora una... la echamos de menos porque ya van 2 veces que la hubiéramos necesitado. Sí, así que nos compramos esta especie de toalla Es una picnic. toalla, en realidad. Es una toalla. Así que bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Lo importante es que vamos a comer un poquitito. Compramos unos snacks, como ya vieron antes en el puestito. Elegimos una colombiana que no sé si la conocen, pero nosotros no la habíamos probado absolutamente nunca. A mí me tiene pinta de bitter cash esto, ¿no? No lo sé, es que me intriga muchísimo porque puede salir el sabor tipo Coca-Cola o puede salir el crees? sabor tipo naranja. ¿Puede ser una naranja? ¿Una Fanta? A mí me tiene pinta de bitter cash. No lo sé, la verdad es que tenemos mucha intriga con esta, la compramos con ganas. Así que vamos a probar un poquito la colombiana. Además tenemos patatas en general. Pero dato no menor es que... Sí, nos explotó la cabeza. Nos con esto. explotó la cabeza. Resulta que acá las Lay's se llaman Margarita. O sea, no puede ser mejor nombre. Es espectacular. Margarita le llaman a las Lay's. Es increíble. Me encantó. Me quedo muerta. Sí. Es que es muy nombre propio, le queda súper guay. Es que le queda espectacular. Margarita se llaman las Lay's aquí. No sé en sus países, déjenos en comentarios. Ese también es como Pero yo no lo había visto un hasta en factor. Argentina, en Brasil, así eran Lay's también. No sé, tampoco ¿No? me arriesgaría a decirlo. No, yo tampoco. Pero... Lay's, no sé, ¿cómo se llaman las Lay's? Las papas fritas típicas de Lay's. PepsiCo. Sí, son de PepsiCo. De este símbolo. Sí, ¿cómo se llaman en su país? Este nos explotó la cabeza. Vamos a disfrutar un poquitito del picnic y ya está. ¿Qué Y más pasar queremos? la tarde. Estamos como en casa. Me da miedo abrirla porque la agitamos mucho. Yo no sé cuánto gas tiene esto. Bueno, bien. Bueno, vamos a hacer las apuestas. ¿Vos qué crees? ¿Que es una Fanta, una Coca-Cola? ¿El olor? Yo dije bitter cash, pero no. Esto es dulce. Sabe como a... ¿qué es esto? Es como sabor dulce, como a regaliz. Sabor cola, dice. Sabor cola. Pero a Coca-Cola no sabe. ¿No? No. ¿Te gusta? Sí, ¿Aprobada? aprobada. A Tiene ver un si color dice algo más. muy radioactivo, ¿eh? Bueno, sí, como la Coca-Cola, Sí, muy curioso el color. pero es característico. Esto capaz que A ti te va a gustar. Tiene te pinta de que conozco. frío me va a A encantar. ti te va a gustar, sí. Eres mucho de esas cosas. A ver, me condicionaste un poquitito, pero a mí me tenía pinta de una mezcla de cuando te queda medio vaso de Fanta, medio de Coca-Cola, lo metes. Algo por ahí va a haber. Uy, qué rico. Es súper dulce. Está buenísimo. Me gustó. ¿Pero a qué te sabe? No sabe a Coca-Cola. Es bastante único. Sí, ¿no? Particular. Tiene como carácter. Yo nunca había probado algo parecido. No te sabría decir otra marca No, así. no es copia de otras cosas. Como Coca-Cola, Pepsi. Sí, tal. No. Sí, no Es es una... distinto. Sí, anda a saber qué tiene. Capaz que tiene... A mí me parece que me sabe un poco a fruta. No sé a qué Algo fruta. sabe, ¿no? ¿Viste a fruta? Tiene algo dulce que no sé qué es. Sí, yo creo que esto Cola. tiene fruta, ¿eh? No sé, lo vamos a buscar, pero es una gaseosa como todas, pero muy auténtica. Es que encima se llama colombiana. No podemos estar más contentos de estar acá. Esto está bueno. ¿Qué son, plátano? Hojuelas de plátano verde con sabor a limón. Buena pinta. A mí el plátano me gusta muchísimo. Es algo que tendríamos que importar en otros lados. Porque me gusta un montón el plátano frito. Claro, nosotros nunca cocinamos el plátano, digamos. No No. se usa como en los platos en sí. El plátano se usa Sí, a como modo fruta postre. en postres, en zumos, Sí, pero no en el plato, plátano frito. Sí, orientado. Aunque nosotros lo que tomamos es banana o plátano. Plátano, ¿no? Porque el plátano de Canarias es plátano. Yo creo que tomamos la banana de acá, pero en España se dice plátano. Porque en Argentina se dice banana solo, no se dice plátano, y sin embargo es el mismo que la banana de acá. Sí, yo creo que allá en España no hay plátano de El este. de Canarias de seguro es plátano. Sí. Para nosotros, plátano de Canarias. Es la denominación. Luna pero- quiere degustar también. No, cariño. No puedes vos. No, mi amor.
Me gustó este. Me recuerda al... ¿Cuál es este? Que tiene una capita de caramelo. ¿El Twix? O toque. ¿No era algo de toque? No, el toque no lleva caramelo. Ay, no sé. Twix es una barra, es marrón con las letras rojas. Me recuerda a eso porque tiene como la capa de maní, Sí. ¿no? Pero sería como así, pero con caramelo. El chocolate y lo de abajo. Me gustó. Toblerones. ¿Qué Twix ni qué Twix? Es el Toblerone de lo que estoy hablando. Bueno, levantamos campamento, estuvimos bastante rato, a mí me parece que 1 hora y media fácil. Yo creo que nos va a cerrar el parque ya. Sí, es que además cierra el parque, no está siempre abierto. Pero bueno, lo disfrutamos, así que vamos a estirar las piernas un poquito, a dar la vuelta alrededor del lago, porque me parece que del otro lado hay un montón de actividad. Pero mira. entera ni pedo, es grandísimo este lago. ¿Cuánto tiene? Aprovechamos aquí un Pangea dato. ¿Cuánto tiene esto? No tengo ni idea, pero tiene 113 hectáreas. 113. Algo tiene 113 hectáreas, no sé si el parque entero o el lago. Hola. Probablemente sea el parque. Sí, lo- Aunque es muy grande este parque, ojo. Sí, es enorme, es Vamos enorme. a dejar por aquí el dato correcto. Sí, muchas hectáreas, cientos de hectáreas. Muchos tacos. Como para dar la vuelta ahora, ¿no? No creo que nos dé tiempo. Creo que cierra esto a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y son como las 5, o sea que... Sí, vamos a hacer lo que se pueda y disfrutar un poquitito del paseo. Sí. You and me. Let's get together now, you'll see just how this life is supposed to be. Come on. Oh. Oh, 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 oh. Come on. ¿Qué picaste ya? Bueno, me tentó, me paré en un puestito ahí a grabar las manzanas y de repente acabé comprando. Estaban vendiendo como si fueran unas croquetas de las españolas, estas croquetas, pero grandes. Y le pregunté a la mujer, me dijo que era como una base de mazorca, es decir, maíz, mezclado por dentro con pan rallado y por fuera tenía como membrillo y queso. Que en la costa le No es dicen... membrillo, es ¿Arequipe? bocadillo. Ah, bocadillo. Y me dijo algo como que en la costa puede ser que se llama esto matrimonio. No, matrimonio le llaman cuando va el queso con el membrillo, el queso con el bocadillo. Ah, A eso le llaman matrimonio, y después lo otro que nombró también. y que era de la costa. Bueno, sí, dijo que era de la costa, básicamente, más Que típico, tiene ¿no? distintos nombres según el lugar. Ujú. ¿Y cómo se llama aquí? Buñuelito también dijo que le dicen a veces. Sí, en otra zona. No sé. Pero bueno, está muy rico. Buñuelito. Está muy bueno. Vamos a salir rodando de Colombia. Empezamos fuerte. No se puede probar todo tampoco. Muchísimas cometas en el cielo. Y me está recordando, ¿sabes a qué me parece similar? ¿Qué? A los dementores cuando están encima del No, Hogwarts. de Te Harry lo Potter. juro, te lo De juro. Harry Potter. Es lo mismo,
Porque desde aquí abajo solo se ven negros, en la cámara no se aprecia mucho. No. Pero se ven formas así flotando, son malditos dementores. Sí, 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 muy suave, sobre todo aquí el negro, es que es una locura. Claro. Sí, la verdad es que sí, no me acostumbro a ver tantos, me impactó un montón. Hay mucha cantidad, mucha gente volando barrilete. La verdad es que está increíble el parque, hay ambiente muy alegre. E incluso hay una playa, estábamos viendo acá que enfrente tenemos una playita. Hay una zona de arena. Arena, por lo menos, más que playa, porque no creo que se puedan mojar los pies, pero... No, en el lago no te puedes meter. Ah, ¿no? Ah, vale, vale. Pero sí, tienen arena ahí también para quien quiera simular estar en la costa. Está muy completo, muy bonito. It's not the miles, it's not the minutes between us, it's not the days that I'm counting down until I see you. It's not the pillow that I'm holding instead of you when I'm sleeping. Well, that's not the issue. I'm just running out of ways to say I miss you. And it's not the loneliness, it's not the table for one, it's not the single glass of red wine on the counter when the day's done. Muy buenos días, amanecemos hoy domingo a continuar un poco la exploración de esta ciudad tan linda. Tenemos planes para hoy, pero creo que se están truncando un poquito. El tema es que hoy queremos ir a visitar el mercado de las pulgas y queremos comer en la plaza de comidas de la Perseverancia, que ya nos lo habían recomendado. ¿Qué pasa? Que son las 11 de la mañana. Y por el mercado no hay problema porque cierra a las 5, pero la plaza esa al parecer es hasta las 3 y tenemos como media hora de Uber para llegar ahí. Nosotros estamos mucho más al norte. Entonces, bueno, tenemos ahí la duda de si ir directamente a comer, que la verdad es que es muy pronto como para ir a comer, pero bueno, no sabemos cuánto de grande es el mercado de las pulgas. Creo que vamos a ir hasta el mercado este, damos una vueltita y si se nos hace tarde nos vamos a comer y después volvemos. Claro, sí, si te digo, ¿cuánto dijiste que está? 15 minutos según Google Maps. Es el mercado de las pulgas y esta es la plaza de la Perseverancia. Entonces, bueno, podemos ir para aquí directamente, damos una vueltita tal y malo será que no lleguemos a comer, ¿no? Esa es buena, ir y volver. Y si no, pues nos vamos y después volvemos. Sí, me gustó. Vamos a pedir el Uber, porque aparte, como vamos con Lunita, hay que pedir Uber Pet, que tarda como media hora, es como que hay que agendarlo, no se puede ser inmediato. Y aunque es un perrito pequeñito, una perrita pequeñita, tenemos pedido el Uber normal y a veces no le importa y a veces te dice pide Uber Pets, lo cual es lógico, ¿no? Sí. Así que nada, hay que pedir el Uber Pets, porque en transporte público no podemos ir. No, en ¿Con bus el no. perro? No, en bus no. Pero bueno, así vamos cómodos, ya estamos acostumbrados, agarramos este Uber unas cuantas veces y a mí me pinta bien el plan, me parece, por lo que vi en imágenes... Sí, no improvisamos. Por lo que vi en imágenes, este mercado es muy cultura autóctona, ¿no? Se supone que son comidas regionales, ¿no? Sí, me tiene muy buena pinta. Así Vamos que a ver. yo creo que nos vamos a preparar, ya agendamos el Uber, va a venir en unos 20 minutitos más o menos Sí. y arrancamos el día. Venga, que ya son horas. Bueno, ya llegamos, bajamos del taxi. La verdad es que Lunita parecía que se estaba empezando a marear. No le gustó mucho. Se desacostumbró. Sí, perdió la Van Lifer, perdió costumbre, pero También es cierto que en el motorhome tiene mucho más espacio que en un auto. va más cómodo, entra más aire, más amplio. Ahí entre los asientos, porque nosotros pedimos Uber Pet. Y algunos te traen una mantita y la puedes subir al asiento. Nosotros, como es chiquita, preferimos no molestar y tenerla abajo. Para que pueda dormir abajo también. Sí, a veces duerme, pero bueno, ahora venía como medio de pie y no le gustó mucho. A la vuelta capaz que va en brazos con la ventana bajada. Sí, O sea, ya está, pobrecita. Pero bueno, el caso, ya llegamos, estamos rodeados de color, la verdad que me gusta mucho.
lo que veo aquí, un montón de gente, un montón de bicis, de puestos. Mira, bueno, es una locura. Ahora vamos a inspeccionar el lugar. Estamos en el mercado de las pulgas, San Alejo. en San Alejo. No sé si San Alejo es la zona o es el nombre del mercado. O forma parte del nombre, sí. Pero bueno, el mercado de las pulgas de San Alejo. Y bueno, aparentemente empieza acá como al aire libre. Yo me esperaba como un galpón. No. ¿Es al aire libre? Sí. Ah, yo pensé que era galpón. No. Nada, muy lindo, hay un quilombo terrible, mucho color y me gusta. Así que nada, vamos a empezar a dar una vueltita. Vemos que por acá hay fruta, hay de todo. Acá ya veo paltas, veo, bueno, de todo, arepas. Así que vamos a dar una vueltita, chusmear y a ver si no nos tentamos con nada. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, siento yo. Bueno, ya recorrimos un par de cuadras y está bastante simpático. A mí me sorprendió porque para empezar yo pensé que iba a ser como un galpón como el de Fortaleza, muy grande, con la feria adentro. Y es al aire libre y encima no es como las de allá, como la nuestra que estamos acostumbrados en el pueblo, que las cosas son nuevas. Es como una feria de segunda mano. Yo creo que es casi todo usado, creo. Sí, claro, son una mezcla de antigüedades, ropa de segunda mano, ese tipo de cosas. Sí, se ven muchas reliquias como de estas vintage, muchas cositas vintage. Vi hasta bolitas, que me encantó, bolitas, me explotó. Las canicas. Las canicas para otros en otros países. En Argentina bolitas, me explotó la cabeza porque hacía 30 años que no veía una bolita. Hay juguetes también, sí. Sí, sí, muy simpático, está muy divertido. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Nos acaba de largar una lloviznita, pero bueno, estaba parando, largando, parando, largando. Yo creo que es pasajera, no vamos a tener problema. Lo que me está llamando muchísimo la atención es que todos los puestos que venden fruta, mango, mandarina, uva, tienen una grabación. O sea, yo no sé si en el pueblo ya esta tecnología llegó, pero me parece un avance gigantesco porque en el pueblo, en la feria, los vendedores se dejan la voz. Pero es que aquí pones una grabación y punto, y ya está, arreglaste. Está buenísimo. Hay que llevarlo para España. Hay que importarlo eso. Bueno, ahora sí se largó con toda. Sí, vamos a aprovechar para ir hacia la zona de donde queremos ir a comer, porque ya ahora se largó con toda la fuerza. Sí, que bastante. no va a durar mucho, ya conocemos el clima de aquí, ¿no? Sí, no, pero esta... ¡Opa! No, pero esta es fuerte y están levantando muchos puestos. Así que yo creo que estuvo lindo. No sé si volveremos después de comer. Si después sale el sol, capaz. Pero, Capaz que sí, para no- sí, pero vamos a enfocarnos en la comidita ahora, que ya va siendo hora, ¿no? Esto es Bogotá. O sea, te sale el sol en 5 minutos y hasta tenés calor. Literal que ni salimos de la misma calle y paró y salió el sol. No, es una locura. Ahora sí, vamos.
Plaza de Mercado La Perseverancia, más conocida como La Perse, fue fundada en 1940 y declarada Bien de Interés Cultural de la ciudad en el año 2001. Allí lentamente se fue formando una comunidad de campesinos que venían a vender sus cultivos y animales, lo que propició que se fuera formando un mercado que poco a poco cogió fuerza para convertirse en lo que hoy en día es la Plaza de Mercado La Perseverancia, un punto de encuentro comunitario y sobre todo un referente de la gastronomía popular en Bogotá. Hoy, casi un siglo después, sigue siendo un rincón auténtico donde se conserva el espíritu de plaza tradicional, con una zona llena de productos frescos y un gran patio de comidas principal con cocinas que representan a casi todas las regiones de Colombia. Aquí puedes encontrar desde un ajiaco bogotano hasta un sancocho del Pacífico, pasando por arepas, empanadas y un montón de platos que hablan de la diversidad del país. Y claro, nosotros venimos a lo que se viene, a comer. Bueno, ya nos sentamos, ya pedimos, no sé cómo se llama este lugar, pero bueno, la gente era muy agradable y ya nos lió. Así que aquí nos quedamos en esta terracita que aceptan perros, perfecto. Y nos vamos a comer unos platos típicos colombianos. Nos decidimos por una bandeja paisa completísima y también nos animamos con un hueso de marrano que estaba brutal. Es un plan sencillo, auténtico, de esos que te dejan con la panza llena y la sensación de haber probado un pedacito de la cultura colombiana. Bueno, ya salimos, estamos pipones y recargamos energía. Sí. Igual de más. Yo creo que comimos de más. Ahora estaría bien tomarse un cafecito o... Sí. Lunita, ¿qué pasa? Un cafecito, una infusión, algo para bajar y para relajar el estómago. Pero a mí me gustó, tengo que decir, ¿eh? Estaba muy bueno. Sí. Es cierto que el precio está más inflado que en otros lugares que vimos de Bogotá. No Claro. es caro, no me parece caro gastar 20 euros en comer 2 personas. O sea, me parece un preciazo. Pero Sí. comparado con otros lugares en los que estuvimos, sí que está al doble de lo que Sí. podemos pagar. Sí, sí, es cierto. O sea, a nosotros nos sigue pareciendo todavía, y desde nuestra posición, Bogotá bastante barato. Pero la realidad es que de donde venimos en el día a día podemos encontrar menús del Muchos día menús más por baratos. 20.000. Acá Exacto. pagamos en media 35-40 por plato. Sí, creo que eran con el tuyo 42, el mío 37 o algo así. O sea, Sí. una bandeja paisa por 37 es más de lo que vemos, ¿no? Sí, pero lo dicho, está claro que estás pagando también un poquito el plus de lo Del turístico, lugar, el lugar, el mercado. El ambiente. Está súper La bonito. experiencia, ¿no? Sí, es una experiencia totalmente, bueno, autóctona dentro de lo que es algo turístico, porque es muy visitado, ¿no? Exacto. De hecho, estaba hasta arriba. Mirá qué sorpresa, estábamos buscando simplemente un lugar para tomar un café tranquilo, bajar la Sí. comida, y a una cuadra literalmente del mercado está Calle Bonita, bajando así una, Bueno, no sabemos si una se llama cuesta. Calle Bonita. Ahí ponía Calle Bonita. Capaz que no se llama, y es un piropito para la calle. Exacto. Pero la verdad le hace justicia que le pongan eso porque está súper coqueta. Muchos grafitis, Muchos colores. Muchos colores. Es todo casas de comidas, platos típicos también. Sí. Bueno, la verdad, muy agradable. Muy bonito, así que es una opción, mirá, incluso si te agarra cerrado el mercado, muy bonito acá, hay unos restaurantes súper coquetos. Nada, lo dicho, una sorpresa, pero bueno, nosotros seguimos buscando un cafecito. Eso es.
de Colombia. Sí. Tenemos que venir, no hemos visto nada de museos porque claro, hay que dejar a Luna. Claro. Pero tenemos fichados ya unos cuantos. Sí, no se nos van a escapar. Ya nos metimos el cafecito, al final paramos en cualquiera que nos encontramos en la esquina y listo, descansamos un ratito. Ahora ya volvimos a la parte donde lo habíamos dejado, al final del mercado de las pulgas, que terminaba una especie de parquecito que no lo exploramos, nos fuimos directo hacia el mercado donde comimos, ¿no? Ahora estamos de vuelta dando un paseíto por esta plaza que es bastante bonita, siguen los puestos por ahí abajo, pero bueno, es más bien algo verde, algo tranqui para dar una vuelta y cerrar un día bastante completito, un fin de semana bastante completito aquí por Bogotá.